Soy el pastor Juan José Gil. Cuando decimos de entrar en acción, no significa que tenemos que tener todo preparado y listo para iniciar algo. No es ese el asunto. No se trata de tener todos los detalles completos, no se trata tampoco de tener todos los recursos, tampoco consiste en que tengamos que tener hasta el más mínimo detalle resuelto para decir ahora puedo actuar. La realidad no es esa. La realidad es que para entrar en acción, lo único que realmente se requiere es tener verdadera confianza y fe en un proyecto. Si realmente creemos en eso, entrar en acción significará comenzar a ir completando ciertos detalles. Si lo hacemos, vamos a ver cómo poco a poco las cosas se van a ir dando. ¿Cómo? Porque hemos tomado la decisión de entrar en acción. Esa decisión es tremendamente necesaria e importante. Muchas veces no contamos con los recursos, muchas veces vemos el futuro un poquito difícil porque no sabemos por dónde van a venir esos medios. Quizá no sepamos qué va a ocurrir mañana, pero una cosa tenemos clara: nos hemos determinado a que ese es el camino que debemos de seguir. Y eso es lo más importante. ¿Qué vamos a hacer? Porque vemos la necesidad. ¿Qué vamos a hacer? Porque vemos que no tenemos otra opción mejor que iniciar un proceso de cambio. Cambio en nuestras vidas, cambio en nuestras circunstancias, cambio en las cosas que consideramos que tienen que cambiar. Si nos esperáramos a tenerlo todo resuelto, sería muy complicado. Mira, los matrimonios de antes, la mayoría de ellos eran bastante precarios porque se casaban muy jóvenes, tenían pocos medios, no tenían una casa en propiedad, no tenían en realidad gran cosa con la que empezar. Sin embargo, tenían fe en el proyecto, tenían fe en lo que habían determinado que debía de ocurrir. Y esto ocurre también muchas veces a otros niveles. Puede incluso empezar por una revuelta social, por ejemplo, cuando se quiere un cambio de grandes dimensiones. No tiene que estar todo el mundo de acuerdo para hacerlo. Puede ser que haya unos pocos que están determinados ante la necesidad de ese cambio. Y entonces van y comienzan con poco. Fíjate cómo empezó Jesús. ¿Acaso tenía Jesús un gran ejército de discípulos? ¿Acaso tenía Jesús las cosas resueltas? No, lo que sí tenía era el potencial, lo que sí tenía era la fe de la necesidad que había en el mundo de que se predicara el Evangelio y que viniera ese cambio que tanto necesitaba el ser humano. Un cambio profundo en su corazón. Así que, aunque no tenía lo que podríamos considerar grandes fuerzas, ni tantos seguidores para hacer ese cambio, sin embargo, él comenzó con lo que tenía. A eso lo llamamos el principio de la semilla, es decir, los grandes árboles no comienzan con un árbol completo, comienzan con una pequeña semilla, comienzan con fe en que esa semilla va a arraigar, va a crecer y el trabajo principalmente será escaso, es decir, cuidar de esa semilla, regarla. No hace falta un gran riego, pero sí constancia. Hay que ir regándola poco a poco. Cuando una persona necesita cambios, no tiene que tener todos los medios disponibles en el momento. Lo que sí necesita es ver con claridad lo que quiere, ver el cambio que necesita e ir a por ello. Y eso es tremendamente necesario, es tremendamente importante. Fijaros, nosotros estamos hablando, pensar en esto, nosotros estamos hablando de la necesidad de salir de las ciudades, pero mucha gente se desanima en el camino, incluso antes de empezar, porque piensan, ¿cómo lo vamos a hacer? Nuestra situación no es precisamente la óptima para hacerlo. No tenemos medios, no tenemos posibilidades, estamos en circunstancias muy complicadas, muy difíciles, no sabemos qué va a pasar.
Pero el problema no es ese. El problema es, ¿lo ves o no lo ves? Y si lo ves, ¿estás dispuesto a caminar por un proceso que sea lento, que vaya poco a poco, pero que sabes a dónde va a terminar? Tú vas a estar fuera de las ciudades, tú vas a estar en las montañas, en los campos, tú vas a estar en lugares que consideras de refugio, mucho más seguros. Todo es así. No hace falta que lo tengas todo. No hace falta que tengas los mejores y más grandes recursos. Lo que sí es necesario es que tengas esa semilla. Y esa semilla es lo que va a hacer la diferencia. Si tú tienes la semilla completa, es decir, tienes el pensamiento necesario que le vaya a dar forma a esos cambios, a esos proyectos, entonces ya tienes lo más importante. Dios no nos pide mucho más. Dios nos pide principalmente que creamos en Él, que creamos que es posible, que creamos que sus recursos están a nuestra disposición. Y si sabemos que estamos en la voluntad de Dios y que Dios todo lo puede y tiene recursos sobrados para que se cumpla, eso es todo lo que nos pide, porque es fe. Es un paso de fe. Nuestra salvación depende principalmente de eso, de pasos de fe. Y esos pasos pueden ir en incremento hasta convertirse en grandes saltos. Y los vamos a poder hacer porque vamos a ver los recursos de Dios acudir a nuestra vida. Vamos a ver cómo lo poco que hagamos logra objetivos. Y vamos a ver que Dios va con nosotros y que Él va a hacer lo que nosotros no pudiéramos. ¿Cómo podía Moisés salvar a un pueblo entero de la esclavitud? ¿Cómo era posible? Solo tenía que obedecer en una cosa. Solo tenía que decir, Señor, estoy dispuesto. Acepto la ayuda que me envíes. Y entonces Dios le envió a su hermano Aarón. ¿Era una gran ayuda Aarón? ¿Es que Aarón tenía el poder para transformar Egipto o para liberar a una nación? No. Él solamente tenía capacidad para hablar de parte de Dios, de parte de Moisés, porque Moisés tenía muchos inconvenientes para expresarse delante del faraón. Pero Aarón sabía cómo hacerlo, siguiendo la guía de Dios. Y todo empezó así. Todo empezó con una vara y un hermano que te ayuda. Quizá lo que tú tengas te parezca nada, pero mira lo que Dios hizo con esa vara. Mira lo que Dios hizo con Aarón. Fue la ayuda que Moisés necesitaba para empezar. Después vendrían otras cosas, después vendrían plagas, la obra de Dios, el trabajo que solo Dios podía hacer. Y Dios lo hizo. Y Moisés y Aarón estaban haciendo una pequeñísima parte en comparación a lo que Dios iba a hacer. Y lo lograron. ¿Lo lograron cómo? Confiando. Creyendo en el proyecto, creyendo que la liberación llegaría, creyendo que finalmente el pueblo saldría de Egipto, sería libre de aquella esclavitud y estaría en las manos de Dios en plena naturaleza, siendo guiado por Él. Tendrían agua, tendrían comida en medio de un desierto que parecía imposible. ¿Sabes? Hasta las élites, que sabemos que muchas veces no tienen ninguna buena intención, no encuentran todas las cosas hechas. Sí, tienen poder, tienen capital, tienen influencia, pero desarrollan sus proyectos muy despacio, poco a poco, paso a paso. ¿Qué es lo que nos debe caracterizar? Paciencia, fe, compromiso. Hacer lo que se puede cuando se puede, confiar en Dios. Dar los pasos que tengamos que dar en el momento preciso porque sabemos qué es lo que toca. Eso es fe en acción. Eso es tomar acción. Y es todo lo que Dios nos pide la mayoría de las veces, sea el proyecto que sea que tengamos.
Lo más importante es que lo tengamos claro. Si es así, paciencia y acción. Todo llegará. He visto cómo de la cosa más pequeña que pudiéramos pensar, en términos de recursos, de fuerzas, sin embargo, en el corazón había una idea grande, una idea importante, que sabíamos que era necesaria, que Dios podría respaldarla y que estaríamos dispuestos a avanzar con ello. Y he visto cómo crece esa idea y se transforma en un milagro, en un gran proyecto realizado, en algo que crece y crece, como Jesús había dicho. El reino de los cielos es como esa pequeña semilla de mostaza que se planta y crece y se convierte en un árbol y las aves vienen a anidar ahí. Nunca sabes cómo va a terminar un proyecto, pero si tú te comprometes en realizarlo y cuando sabes que es correcto, cuando sabes que va a ser para tu bien y el de otros, cuando sabes que es lo necesario, te involucras, te comprometes, te implicas, finalmente vas a ver la mano de Dios. Vas a ver cómo Dios te respalda, vas a ver cómo Dios lo hace y vas a ver el resultado final. Todo lo que tienes que hacer es dar un paso importante, entrar en acción, con lo poco, con lo poquito, quizá con lo imperceptible, como esa semilla, pero respaldada por una fe firme, por una visión clara. Si lo hacemos, veremos los resultados. Así que no te desanimes por lo poco que tengas, ponlo en movimiento, entra en acción. Que el Señor os bendiga.